Siguiendo con los tutoriales de los aparatos para la reparación de aparatos de válvulas, y en el apartado de aparatos que no son imprescindibles, pero que dijimos que eran más o menos necesarios porque nos facilitaban el trabajo de detectar y comprobar averías. Pues en esta ocasión vamos a ver un aparato que se llama prueba circuitos a sustitución. Es un aparato que yo lo usé al principio bastante, ahora la verdad es que ya no lo uso, pero es un aparato que tiene su función y en cierto modo o en ciertas ocasiones va muy bien tenerlo a mano. ¿Por qué? Porque este es un aparato, como indica, que podemos probar los circuitos a sustitución. Esto no es más que un aparato que aquí tiene una serie, tiene dos conmutadores y un potenciómetro. Luego tiene toda una serie de bornas. Este aparato lo único que hace es que entre la combinación de estas bornas y estos potenciómetros y conmutadores, podemos tener en las bornas pues diferentes valores de resistencias, de condensadores, resistencias en serie, resistencias en paralelo. Podemos comprobar grupos RC, podemos comprobar, en fin, un porrón de inductancias, podemos comprobar mil cosas. Luego ya veremos por partes cómo funciona todo esto. Esto se utilizó en principio en Estados Unidos y luego se implantó bastante en Europa. Luego desapareció del uso. No se usó mucho, pero ahora otra vez he vuelto a ver que por internet me han salido unos aparatos ya más modernos que la gente lo vuelve a utilizar. No son tan completos como estos, porque yo los he visto por internet, solo hacen es para resistencias, que ahora lo voy a enseñar. Pues este es el aparato que os decía, que lo encontré por internet, y como veis, pues aquí lleva una serie de conmutadores de 1 mega, 100K, 10K, 1K, 100 ohmios, 10 ohmios, 1 ohmio. Aquí 2 megas, bueno, 4 grupos de conmutadores que me imagino que entre estas dos bornas pues podéis podéis combinaros. No sé si debe sacar solamente los valores que activamos o pues se puede hacer una combinación de valores. Esto ya lo desconozco, pero bueno, que sepáis que esto está ahí, o sea que es una cosa ya que es más reciente, más nueva, y bueno, y es lo mismo, o sea, esto te va a sacar un valor de resistencia aquí para comprobar si las resistencias están mal por sustitución. Bueno, vamos a seguir con el tema con el tema de antes. Pues siguiendo con esto, pues ahora ahora os voy a enseñar físicamente cómo es. Este es el aparato en sí, o sea que como podéis ver, yo no sé si se verá muy bien por aquí, este es él, con su potenciómetro, sus conmutadores, y aquí las salidas que yo os decía, que veis que hay unas serigrafías aquí que están todas marcadas. Pues esto es lo que ahora analizaremos con
con más detalle y cómo se monta lo abriremos, veremos cómo es dentro, voy a enseñaros los esquemas, cómo se construye, os voy a dejar toda la información por si alguien quiere hacerlo. Yo digo, es un aparato que va muy bien, va muy bien porque digo, tenéis una resistencia que no sabéis si está bien o está mal y tal, pues la desoldáis de una patilla, le desoldáis una patilla y le ponéis, por ejemplo aquí, el valor de la resistencia, que la conectáis, que el aparato funciona o se subsana la avería esta, pues sabéis que es de resistencia, que no, pues la volvéis a soldar y seguís con otros elementos. Ya digo, a veces va muy bien. Aquí esto es para conectar en serie las resistencias en paralelo. Se pueden conectar condensadores tanto RC como condensadores independientes, resistencias independientes, en serie, en paralelo, en fin, mil cosas como ahora podemos ver. Y este es el aparatejo. Como os dije, pues lleva dos conmutadores, creo que son de 11 posiciones. Material es muy simple, que lleva, ahora lo veremos, un potenciómetro y clavijas y un conmutador o un interruptor y poca cosa más lleva. Resistencias y condensadores, no lleva nada más. Vamos a pues ahora a abrirlo. Le quitaremos con los 4 tornillos que lleva y veréis que lo sencillo que es y lo mucho que hace, porque ya digo, como veremos luego más adelante, podemos sacar valores de todo tipo y hacer 1000 combinaciones, pudiendo conectar las resistencias en serie, conectarlas en paralelo, conectar condensadores en serie, condensadores en paralelo, hacer grupos RC, o sea, en fin, mil cosas como veremos. Y ya digo, yo pensaba que esto había caído ya en desuso, pero no es así. Se ve que ahora han salido otra vez, pero ya digo, estos son mucho más completos, porque los que he visto yo por internet, como os he enseñado, pues son los para resistencias. Bueno, y este es el circuito. Como veis, está montado al aire. Aquí hay un cable de soldado que lo tendremos que soldar. Este cable está, la resistencia está desoldada, a punto de caerse. Y ya digo, un potenciómetro, dos conmutadores y 1, 2, 3, 4, 5 condensadores y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 resistencias. Y esto, aquí hay otro condensador de soldado. Estos son los golpes y el no usarlo. De todas formas, yo la documentación que tengo de esto ya no lleva el montaje así, lo lleva con un circuito impreso, como veremos. Eso se ve que era otra versión de la documentación de que yo dispongo, del esquema. Debe ser un aparato más moderno, porque digo, este está montado al aire y el otro está montado sobre el que yo digo, la información técnica que yo tengo es con un circuito impreso. Yo la verdad es que este, no sé, desde que lo monté si lo había vuelto a abrir, jamás. Pero bueno, ya veis que esto poca cosa lleva, tanto sea como circuito impreso como esto, no lleva mucha cosa. Pues nada, ahora vamos a empezar a ver, veremos los esquemas y cómo se puede montar. Para hacer este prueba circuito a sustitución,
lo primero que haremos será cortar una chapa de aluminio, no muy gruesa, y plantear donde hacer todos los agujeros, o sea, todas las perforaciones del panel. Este es así porque es el que yo tengo, que como os he dicho antes, documentado, que es el que hice yo en su día. Pero eso lo podéis hacer de cualquier forma o de cualquier manera. Lo podéis hacer rectangular, más grande, más pequeño, los conmutadores en un sitio o en otro, en fin, esto ya a gusto de cada uno. Pero bueno, yo os lo voy a explicar así como lo haría yo y cómo lo hice. Ya digo, esto es una placa de aluminio, se le hace las perforaciones y una vez tenemos hechas las perforaciones, la plaquita esta de aluminio la escaneamos y luego de tenerla escaneada le vamos a poner la serigrafía. Esta es la serigrafía, como os he dicho yo, que tengo, o que tengo en mi documentación. Pero bueno, solo lo tenéis que hacer, pues igual que lo que habéis hecho con el tamaño de que habéis hecho la chapa. Y después de tener fotocopiada la chapa, os va a salir esta imagen y le podéis dar con, no sé, con un programa de estos de diseño, el Photoshop o el Corel o el AutoCAD, bueno, el que uséis para estas cosas, pues le ponéis el fondo transparente, o sea, no le pongáis fondo, porque si lo hacéis de aluminio, el fondo ya lo pondrá la chapa de aluminio. Y lo que sí que tenéis que pintar, como tenéis la plantilla, esto os va a salir sin la serigrafía esta, va a salir solamente los agujeros y el fondo. Le dibujáis todo esto, los datos, los dibujitos, las resistencias, que son fáciles de dibujar, esto con un programa de estos, que digo, yo utilizo mucho el AutoCAD, porque le pones aquí una circunferencia, le dices que la divide en las secciones que quieres y ya lo tienes hecho. O sea que, como veis, no es complicado, esto es copiar y pegar, o sea, tampoco no es mucha cosa. Y cuando lo tengáis hecho, como podéis quitar y poner capas, le quitáis la capa de fondo y os va a salir pues solamente la serigrafía que habéis dibujado. Lo imprimís con papel de acetato en forma espejo, pero ojo, papel de acetato de este que tiene una cara que es adhesiva, y lo imprimís en forma espejo, porque lo tenéis que pegar luego para la otra parte para que quede bien. Y cuando lo tengáis imprimido, lo pegáis sobre la plancha de aluminio, que os tiene que coincidir con eso, y recortáis el trozo de acetato que tiene que ir los agujeros. Y ya tenéis lo que es la plantilla del panel frontal, pues ya terminada. Y ya tenéis una cosa hecha. Lo que tenéis que hacer también es adecuar una caja para lo que hagáis. Y ya digo, esto lo podéis hacer así, o lo podéis hacer rectangular, lo podéis hacer más alto, más bajo, más estrecho, en fin, a gusto de cada uno. Pero al fin y al cabo, el montaje lo podéis hacer de la manera que os guste, porque como hemos visto o veremos, es muy sencillo y no tiene ningún problema. El siguiente paso sería montar las hembrillas, todas estas hembrillas, y numerarlas. Hay negras, hay rojas,
hay verdes, y ahí basta, y ya está. O sea que, ya digo, es montar las hembrillas con los colores. Pues esta está visto por la parte de dentro, por la parte interior. Se montan todas las hembrillas y en un papel pues las numeráis, en una hoja, para saber cada una, para poder seguir un orden de montaje. Y bueno, y aquí ya tendríamos todas las hembrillas montadas, y ahora lo próximo que haríamos sería cablear estas hembrillas. Y este es el cableado de las hembrillas, y le hemos puesto también el potenciómetro. Esto es un potenciómetro que es para sacar ciertos valores, y aquí veis el conexionado. Este potenciómetro es un potenciómetro de 10K, y le hemos puesto también el interruptor, un potenciómetro de 10K y un interruptor. Y aquí tenemos el circuito impreso del prueba de circuitos. Como veis, es un circuito impreso muy fácil de hacer, casi se puede hacer a mano, sin tener que usar ningún programa. Con un rotulador de estos a propósito, pues se puede hacer perfectamente. O no hacerlo, o hacer las conexiones, como hemos visto antes, con al aire. Pero bueno, esto ya es a gusto de cada uno. Aquí tenéis el circuito impreso, por si lo queréis dibujar, pues ya digo, es muy fácil, o sea, no tiene nada de particular. Y ya digo, y si no, si lo queréis hacer punto a punto, no sea al aire, pues no debéis de tener ningún problema. Esto es la vista por la cara inferior del circuito impreso, donde están las pistas, y esta sería el montaje visto por la cara, por la parte superior del circuito impreso. Como veis, componentes poquitos. Ya digo, esto lo podéis montar aquí encima o al aire, o en fin, como prefiráis vosotros. ¿Qué nos falta aquí ahora? Pues nos faltan los dos conmutadores. Bueno, y los conmutadores, como veis, es un conmutador rotativo de una vía y de 11 posiciones, porque este es el común. ¿Veis? Tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 11 lengüetas más el común. Esos los dos conmutadores son idénticos, son iguales. Lo único que uno está numerado del L1 al L12 y el otro está numerado del S1 al S12. O sea, la única diferencia que hay, la numeración. Lógico, estos conmutadores van girados y soldados sobre la placa del circuito impreso, y luego roscados al panel superior. Ya digo, si no lo hacéis sin circuito impreso, si lo roscáis sobre el panel, pues hacéis la soldadura sobre las lengüetas de los cables y Santas Pascuas, ya lo tenéis listo. Y este es el circuito eléctrico del prueba de circuitos. Como veis, el conmutador, el S1, nos conmuta pues estos capacitores, estos condensadores y una serie de resistencias. Y este pues nos conmuta otra serie de resistencias. Y aquí pues según el interruptor se lo ponga en serie o en paralelo, pues hará unos valores, ahora otros.
aquí os voy a dejar todo el cableado de todo el conjunto. Está un poco deteriorado porque eso tiene muchos años, pero bueno, se ve bastante bien donde van todas las conexiones, todos los cables, en fin. Aquí está todo perfectamente especificado. Y aquí tenemos una tabla con los valores obtenibles del circuito del S1, es este remarcado con más grueso, que corresponde entre las hembrillas N y R, entre estas las hembrillas N y R, que ya las tendremos numeradas ahí en el panel, pues vamos a tener esos valores de 100 ohmios, 1K, 10K, 100 kK y 1 mega. Y las capacidades de 500 picofaradios, 1 nano, 4,7 nanos, 22 nanos, 100 nanos y 16 microfaradios, y un máximo de 350 voltios. Y luego tenemos también el conmutador LS2, que con el conmutador entre los valores V y R tendremos estos valores, 47 ohms, 220, 470, 2,2K, 4,7K, 22K, 47, 220, 470 y 2,2 megas. Y girando el potenciómetro tendremos que nos iremos de 0 a 10 kiloohmios. Esto es con el interruptor S2. Pero fijaos que con el interruptor en serie, en S. Y aquí tenemos unas tablas de los valores obtenibles entre N y V. Y aquí tenemos las tablas. Y aquí pues las resistencias, que entre los dos puntos tendremos estas resistencias. Y aquí tenéis la tabla. Y aquí serán los valores entre N y R. Entre estas dos bornas obtendremos entre S1 y S2 en paralelo entre sí y el interruptor en P, en paralelo. Y estos son algunos de los tipos de circuitos que se pueden realizar con este circuito. O sea, una resistencia sola, un condensador solo, una resistencia en paralelo con un condensador, dos resistencias en serie, una resistencia y un condensador en serie, un potenciómetro variable, y aquí falta una que se pueden poner dos resistencias en paralelo también. O sea que estos son los circuitos que se pueden realizar. Bueno, pues dicho esto, ya lo único que os quedaría sería poner todo el montaje en una caja para luego ya probarlo y a ver cómo funciona, que es lo que vamos a ver seguidamente. Vamos a ver ahora cómo funciona realmente el aparato este. Hemos puesto en el tester dos clavijas, dos cables con bananas en cada lado. Hemos quitado las puntas. Y bueno, y aquí hemos dicho que
si ponemos, para empezar, vamos a medir, comprobar resistencias. Supongamos que tenemos una resistencia que no sabemos si está muy bien, si está mal. La desoldamos un punto y conectamos la resistencia aquí al aparato. Entre este punto y este punto, que es la clavija B y la clavija C, con el conmutador este en S, nos da los valores de las diferentes escalas de el R2. 47 ohmios, 220, 470, 2K2, 4K7, 22K, 47K, 220K, 470K y 2,2 ohmios. En caso de ponerlo en la posición P, nos dará aquí el valor del potenciómetro. O sea que esto en cuanto a que tengamos las dos clavijas puestas aquí. Pues esta clavija, si la ponemos aquí, obtendremos los valores de R1, o sea, desde 100 ohmios, 1K, 10K, 100K, 1 mega, y aquí ya no, porque aquí ya son capacidades. O sea, tenemos desde 100 ohmios, 1K, hasta 1 mega. Y esto es en cuanto al tema de comprobar por resistencias directamente, que pensamos que, como es lógico, no irá al tester, irán conectadas a las bananas, irán conectadas al elemento que tenemos que medir con unas pinzas de cocodrilo. Si ponemos las clavijas entre A y C, aquí obtenemos una serie de valores combinados entre los dos conmutadores, con el interruptor siempre en serie, y las bananas, pues yo digo, entre la A y la C. Y este se obtendrá aquí un valor que será la suma de R1 más la suma de R2. Si por ejemplo aquí tenemos 10K y aquí le ponemos 4,7K, pues 10, 14, por 15, casi 16, o sea que está bien los márgenes, porque estas resistencias son de 1 ohmio y son de una tolerancia alta, de un 20%, o sea que son resistencias antiguas. Esto hace 50 años que lo tengo montado, o no tanto, pero bueno, por ahí andarán los tiros, o sea que igual han perdido los valores y eran resistencias bastante antiguas. Bueno, pues pero aquí tenemos ya la suma de estos dos conmutadores. Luego os voy a dejar una tabla de los valores más interesantes que se utilizan para las reparaciones. Y también os dejaré una tabla de los valores de las resistencias y la potencia de cada una y la tensión máxima que se les puede aplicar en voltios y en corriente. Y como es lógico también, si ponemos este conmutador en la posición P, pues tendremos más la suma de la posición de este potenciómetro, que va de 0 a 10K. Poniendo ahora las bananas entre M y N, entre estos dos, y llevando el conmutador a la posición P, paralelo,
se pueden volver a obtener todas las combinaciones anteriormente dichas, pero ahora los resistores, las resistencias insertadas se hallarán en paralelo. Los valores resultantes que se indican en otra tabla, que también las voy a dejar, la tabla 4, para el empleo de la cual son válidas también de la tabla de los valores más generales. En cambio, para conseguir los valores de capacidad, de aquí, hay que introducir las bananas entre las hembrillas, la A y la B. Y insertar el valor de capacidad pues que queramos. Aquí voy a cambiar esto a capacidad. Esto casi mirarlo mejor con un capacímetro que con el tester este. He puesto ahora un capacímetro aquí y como veis está marcando un nanofaradio, y aquí la tenemos en la escala de un K. Un K son 1000 picofaradios, y 1000 picofaradios es un nanofaradio. Efectivamente, aquí teníamos 100 nanos, 20 K, que son 20.000, que serán 20 nanofaradios. Aquí tenemos que podemos poner las capacidades. Al conectar el electrolítico de 16 microfaradios, hay que tener en cuenta la polaridad, Luego tenemos los grupos RC, que esto es muy importante, va muy bien para detectar las averías en los conjuntos de condensador, resistencia de los cátodos, de la protección del cátodo de las lámparas. Estos grupos en paralelo se tienen poniendo ya lo diré, las bananas en las hembrillas, la M y la N, en estas dos hembrillas. Y el interruptor en P. Y así se pueden combinar así los 6 condensadores insertos con este conmutador, con los 10 resistores insertos en S2. O sea, pueden hacer todas las combinaciones de estas resistencias con estos condensadores. Si lo ponemos en la P, como está ahora, que no tendría que estar, se podrán conseguir también grupos RC con resistencias variables de 0 a 10 kiloohmios. Muy útiles para la búsqueda de los valores óptimos de las resistencias catódicas. Pues bueno, resumiendo lo que hemos dicho anteriormente, porque no sabía cómo hacerlo aquí físicamente, porque no, tendría que montar un porrón de circuitos y aquí lo podremos ver bien.
O sea que las bornas que vamos a hacer ahora, vamos a utilizar, de momento, suponiendo que tengamos que sustituir una resistencia, o un condensador, o un grupo RC. El grupo RC, me imagino sabéis que recordáis todo lo que es resistencia condensador, que se utiliza mucho para la polarización de los cátodos de las válvulas. Aquí hemos marcado estas clavijas con la letra A, la B y la C. La N esta y la M esta. Y el interruptor en P y S, paralelo y serie. Entonces, ¿qué hacemos? Pues introducimos las clavijas en los correspondientes embrillas y el otro extremo, que será una pinza cocodrilo malamente, del soldado un punto de este elemento a comprobar, se lo ponemos allí. Con el aparato encendido, como es lógico. Pues bueno, introduciendo las bananas o los cocodrilos entre las hembrillas B y C y llevando el interruptor en la posición S, se podrá disponer de todos los valores insertados en el conmutador R2. O sea, que si conectamos como hemos dicho, las hembrillas, la B y la C, supongamos en una resistencia, esto va al circuito, y extraemos el soldado y lo conectamos aquí. Y digo, el interruptor en ese aquí le podemos dar el valor correspondiente. De esta manera disponemos aquí de una serie de valores de 47 ohmios, 220 ohmios, 470 ohmios, 2,2 K, 4,7 K, 22 K, 47 K, 220 K, 470 K y 2,2 megas. Estos son valores estándares, que estos valores se los aplicamos en estos puntos de la resistencia. Pero claro, le aplicaremos el valor de este elemento. Por ejemplo, si esta resistencia es de 470 ohmios, pues pondremos el conmutador a 470 ohmios. Si funciona el aparato y sabemos que esta resistencia está mal, que sigue con el mismo síntoma y no se oye o no va bien, pues quitamos las pinzas, soldamos otra vez esta resistencia y vamos a mirar otro componente. Si llevamos, de todas formas, si llevamos el conmutador este aquí a la P, tendremos que conectamos el potenciómetro este, que lo podemos girar y el potenciómetro nos va a sacar un valor entre 0 y 10 kiloohmios. O sea que tenemos ya otra serie de valores para comprobar. Si queremos poner los valores de aquí, de este conmutador, basta introducir, o sea, las bananas las tenemos que introducir entre la A y la B. O sea, que esto ya no sería así. Esto sería entre la A, esta banana de arriba, y la B. Y aquí
pues tendríamos el valor de esta resistencia. Esto lo he dibujado mal, porque esto en la vida puede ir así. O sea, como hemos dicho antes, esta resistencia sería una resistencia de un circuito, que aquí habría un condensador paralelo y aquí me iría circuito. Entonces, ¿qué hacemos? Pues desconectamos la resistencia esta, que nos parece que está mal, del circuito, y la conectamos aquí. Entonces la hemos sustituido por una resistencia de un valor X. Pues decíamos que el potenciómetro también lo puede regular. De esta manera tendríamos... No, esto ya lo hacemos para aparte porque es cuando se hace la combinación. Aquí ahora tendríamos los valores de esta parte, no, esta parte no. Esta parte son valores de capacidades, de condensadores. Y tendríamos desde 1 mega, 100K, 10K, 1K y 100 ohmios. Todas las resistencias son de 1 vatio, excepto las de 47 y 470 kiloohms, que son de medio vatio. Eso hay que tenerlo en cuenta para evitar aplicar una tensión o hacerles pasar una corriente con valores superiores a los relacionados en una tabla que ahora os voy a enseñar. Se puede conseguir una extensa gama de valores de resistencias combinando entre sí las resistencias que están insertadas en S1 con los intercalados en S2, o sea, que las podemos combinar. Se podemos combinar todas estas resistencias con estas de aquí. Y si todo, llevando el interruptor, esto siempre llevando esto el interruptor en serie, en conexión en serie. Y colocando las hembrillas entre la A y la C, se obtendrá el valor de la suma de R1 más R2. O sea, ¿qué tendríamos? Si conectásemos entre la A y la C, aquí tendríamos unos valores que nos daría el resultado de la suma del conmutador R1 más el R2. Y como quiera que los resistores insertos en R2 son 11 y los intercalados, perdón, sí, bien lo decía, son 11 los de S2 y 5 el otro. Total se pueden hacer 55 combinaciones de resistencias. De todas formas, no todos los valores obtenidos con tales combinaciones resultan muy interesantes, porque por ejemplo de nada serviría poner en serie no sé, una resistencia de 2,2 megaohmios, insertarlo en serie, por ejemplo, una resistencia de 100 ohmios. ¿Aquí qué tendríamos? Aquí tendríamos un resultado de 2200 punto 100 ohmios. O sea,
Esto es un valor que no tiene sentido, como he dicho antes. Eso ya lo había comentado, es para refrescar un poco. O sea que dependiendo un poco de lo que queramos sacar, pues las combinaciones se pueden hacer. Luego hay otra tabla que también es interesante, que también os la voy a dejar, que es se indican los valores más interesantes que pueden surgir. Y también os voy a dejar una tabla de los valores de las resistencias con las potencias y todas las corrientes máximas que les podéis pasar. Bueno, ¿qué más por aquí? Llevando el interruptor en la posición P, en esta de aquí, que conecta las resistencias en paralelo, e introduciendo las bananas en la M y N, o sea que esto ya lo quitamos de aquí. Es que así me es mucho más fácil explicároslo, porque físicamente tengo que armar un porrón de cacharros que me es un poco incómodo. Bueno, ahora ya no sé por dónde vamos. Ah, sí, que si conmutamos el conmutador y lo ponemos en la posición P, en esta de aquí, nos pone las resistencias en paralelo. Y si conectamos entre la N y la M, aquí obtendremos unos valores, y esto es lo mismo, esto es conectar esto, soldar el componente, y en fin, esto siempre es lo mismo. Esto ya no lo voy a repetir más porque ya está sobreentendido, ¿no? Se pueden, ya digo, contando entre N y M, se pueden volver a obtener todas las combinaciones que hemos dicho antes. Pero ahora los resistores insertados se harán en paralelo. Y los valores resultantes, como veremos en la tabla, para esto se hace porque a veces las corrientes necesitan diferentes combinaciones. En cambio, para conseguir los valores de las capacidades, que es este sector de aquí, que va desde 16 microhenrios, que no sé por qué le han puesto una M en vez del símbolo del microhenrio, 100K, 20K, 5K, 1K y 500 picofaradios. Una cosa hay que tener en cuenta, si cuando inyectamos capacidades, que todas estas no hay problema, del 500 al 100K, porque son condensadores cerámicos. Pero aquí el 16 microfaradios es un condensador electrolítico. Y aquí hay que tener cuidado con la polaridad, porque si queremos poner saber si, por ejemplo, la polarización del cátodo está bien, le soldamos el condensador de resistencia, le ponemos un valor, que ahora veremos cómo se hace, y si invertimos la polaridad, pues la resistencia no le pasa nada, pero si es un condensador electrolítico ya la tenemos liada. O sea que cuando tengamos que medir condensadores, bueno, insertar condensadores electrolíticos, hay que tener en cuenta la polaridad. Si condensador electrolítico aguanta hasta 350 voltios, que es una corriente anódica que va sobrada. Y luego tenemos el grupo RCs, que este es muy interesante, que como sabéis es un conjunto de una resistencia y un condensador que se puede conectar o en serie o en paralelo según a la finalidad que lo destinemos.
El grupo RC es de gran importancia para la búsqueda de averías efectuadas con la aplicación de este método de sustitución. Los grupos RC en paralelo se obtienen introduciendo las bananas en bridas en las bornas la N y la M, y llevando el interruptor a la posición de paralelo. El interruptor también tiene que ir a la posición de P. Y así se pueden combinar los 6 condensadores insertos por el conmutador S1 con los 10 resistencias del S2, obteniendo 60 combinaciones diversas. Si se conmuta S2 a la posición P, se podrán conseguir grupos RCs con resistencias variables de 0 a 10 kiloohms. Esto es muy útil para cuando necesitas buscar, si no sabes un valor, por ejemplo, un valor de una resistencia que esté quemada o cortada, que no la puedes medir, de un grupo RC, puedes ir variando el potenciómetro hasta conseguir el valor óptimo de la resistencia catódica. O sea, que es un sistema muy práctico para encontrar, ya digo, el valor óptimo de una resistencia de cátodo. Los grupos RC en paralelo hallan su mejor aplicación como grupos catódicos de polarización. Que ahora vamos a verlo, porque esto es un tema que lo tengo que pintar aquí en la pizarra. Bueno, pues como decíamos, los grupos RC en paralelo hallan su mejor aplicación como grupos catódicos de polarización, como vemos en estos esquemas. O sea, estos son los circuitos de polarización. Y este pues igual. Aquí es donde entra en juego el RC en paralelo. Pero en cambio, una aplicación más amplia la tienen en cambio los grupos RC en serie, como ahora veremos. Aquí tenemos otro circuito característico de los grupos RC en paralelo. Este es el clásico montaje, que podíamos sustituir la parte esta que si no ves cómo nos funciona, que es una sección, la sección detectora. O sea que para comprobar los grupos de detección también va muy bien este cacharro. Pues llevando el interruptor en la posición S y teniendo conectados supongamos este circuito, también se puede conseguir de este modo multitud de combinaciones, realizando circuitos para alimentación de grilla pantalla, para acoplamiento RC entre etapas de baja frecuencia y para circuitos de control de tono. O sea que se pueden hacer un sinfín de combinaciones y muchas más cosas. De todas formas, esto es jugar con esto, es jugar un poco con el aparato. Con los grupos RCs se puede hacer también en serie, grupos RCs en serie, se pueden hacer también filtros pasa abajo y filtros pasa alto, que sirven de células de nivelación anódica o desacoplo, en fin.
Se pueden hacer, ya digo, filtros pasas altos y pasas bajos. Y bueno, y esto es así un poco, a grosso modo, lo que se puede hacer con estos circuitos. También se pueden hacer, no sé si os acordáis de que hablábamos en su tiempo de los divisores de tensión que utilizábamos mucho en radio, pues con esto también se puede hacer. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Pues siguiendo con el tema, aquí, como podéis ver, podemos hacer un divisor de tensión. ¿Os acordáis en una lección anterior, no me acuerdo qué número, que hablábamos de los divisores de tensión y lo importantes que eran en el tema de la radio? Pues aquí podéis ver que esto es un divisor de tensión. Supongo que os acordaréis de la fórmula, que V1, si la tensión que hay entre los dos puntos era el voltaje de entrada multiplicado por el resultado de dividir R1 dividido por R1 más R2. Y aquí pues al revés. V2 es igual al voltaje de entrada multiplicado por el resultado de dividir R2 por R1 más R2. O sea que, y esto lo podemos hacer, o sea, podemos hacer un divisor de tensión también con el aparatito este. Si supongamos que la tensión que se debe atenuar se debe aplicar a los extremos del divisor, o sea, entre las hembrillas, la A y la C, mientras que la tensión reducida se puede tomar entre las hembrillas la A y B, o bien entre la B y la C, obteniendo así dos relaciones distintas para cada combinación de R1 y R2. Bueno, un ejemplo práctico que lo podemos hacer si queréis, pero bueno, y esto en teoría lo teníais que tener ya bastante asimilado. Supongamos que la tensión de entrada, la V, sean 10 voltios, perdón, y se inserta R1 igual, por ejemplo, no sé, 100 ohmios, para hacerlo fácil, y R2 470 ohmios. ¿Qué hacemos aquí? Pues, si queremos saber V1, pues esto sería igual a 10 multiplicado por 100 dividido por 100 más 470. A 100 más 470. Y esto, cogiendo la calculadora, 1,75 voltios. ¿Qué queremos saber V2? Pues 3/4 de lo mismo. La tensión de entrada, que son los 10 voltios, multiplicado por el resultado de dividir, pues 470 dividido por 100 más 470. Y esto nos da 8,24 voltios. ¿Qué hacen 8,24 voltios más 1,75? Nos tienen que hacer los 10, que es el voltaje de entrada del circuito. Eso ya lo hablamos, yo, como os dije, en lecciones anteriores. O sea que
que lo tenéis que tener ya, vamos, más superado. Bueno, y aquí otro tema también, que aparte de esto le podemos conectar el potenciómetro. Y aquí ya podemos hacer otra cosa bastante más interesante. Pues aquí, insertando entre estas hembrillas la G, la E, la F y la C, obtenemos un divisor de tensión variable con este potenciómetro. O sea que si tenemos un potenciómetro que no nos funciona, le hacemos este concepto, lo podemos sustituir sin desmontarlo y sin nada, y sabremos si está bien o si está mal. Bueno, pues aquí se pueden hacer otras muchas más cosas. Una cosa tengo que deciros. Todo lo que son las clavijas negras son todo el mismo circuito. Las rojas, o sea, para decirlo de alguna manera, están interconectadas entre sí, todas las negras y todas las rojas también. Las dos amarillas, que ya son independientes, y las dos verdes. O sea que... Y además, como está escrito en serigrafía, para hacer las combinaciones, pues tampoco no es tan difícil. Y aquí se pueden hacer una infinidad de cosas más, como podría ser, por ejemplo, sacar el valor L de una inductancia, de un filtro self, por ejemplo. También se podría hacer con eso, intercalando ahí resistencias. O sea, sustituir el self para ver qué pasa. Se puede alimentar también esto con 6,3 voltios y se puede medir relación de transformadores, pero bueno, esto ya es mucho más sofisticado y complicado. Yo pienso que la base de este equipo es lo que os he explicado, y bueno, y si lo queréis montar, lo queréis hacer, lo queréis experimentar con él, haciendo diferentes tipos de conexiones, lo podéis sacar, porque esto no lleva ni tensión, ni lleva pilas, ni lleva baterías, ni lleva nada. Aquí son resistencias y condensadores, y se acabó la historia. Bueno, pues hasta aquí el tema de esta lección, de este aparato de prueba de circuitos a sustitución. Ya digo, es un aparato que va muy bien si lo tienes a mano, si lo manejas, si estás ducho en él, te puede sacar de veces de dudas. Si no tienes una resistencia para cambiar, pues mira, ¡pam!, pues es la resistencia. En fin, pienso que es un tema interesante. Ya digo, no es un aparato que sea imprescindible en un taller de reparaciones o restauración de aparatos de válvulas, pero si lo podéis tener o lo queréis hacer, es un aparato que ayuda, como veremos también, además, porque estamos en la etapa de los aparatos que no son necesarios, pero sí recomendables tenerlos, porque nos facilitan bastante la labor de detectar y resolver averías. Pues nada, hasta aquí el tema y será hasta la próxima lección. Un abrazo y hasta la próxima.